Este es un resumen de un artículo que publicamos hace 10 meses, que es exactamente lo mismo del título anterior. La que sigue, por favor. Mi charla la voy a dividir en 3 partes. Primero voy a hablar en una forma genérica lo que es el Alzheimer. Posteriormente hablaré del coronavirus, del COVID. Haré la asociación y posteriormente vamos a charlar específicamente sobre el contexto social. De entrada, vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer, como lo menciono aquí, es una condición neurodegenerativa, específicamente del sistema nervioso, con consecuencias tremendas. Hemos hablado aquí, ya lo Ramiro, de que tenemos algunos sistemas para detectarlos. Tenemos criterios para detectar si es un Alzheimer o si es otro tipo de trastorno neurocognitivo. Vamos a ver que este tipo de padecimiento, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, va a presentar predominantemente afasias, apraxias y agnosis. Las afasias primordialmente van a ser alteraciones del lenguaje. El paciente específicamente vamos a ver la problemática de que no puede articular la palabra. Ve el caso de que no sé, es un bolígrafo, pero no sabe decir que es un bolígrafo. ¿De acuerdo? Van a ser también personas que durante su vida eran estupendos mecánicos, o eran estupendos arquitectos, y ahora ya no pueden realizar eso. Y la parte fundamental son los recuerdos, las agnosias. El problema fundamental de que son los problemas de memoria. Vamos a ver específicamente que de aquí también se rescatan las funciones ejecutivas, en especial las visoespaciales, y los comportamientos que también van a tener muchos de ellos pródromos anteriores al problema de Alzheimer, como son la depresión y la ansiedad, como también lo mencionó Ramiro. Vamos a ver también que hay una disminución en la capacidad del paciente para su vida diaria, para lo que es las actividades propias de su independencia como ser humano, como es comer, vestirse, asearse. Vamos a ver que el espectro de las demencias es muchísimo. Y aquí comenzamos a analizar por lo menos 2 sistemas. Uno de ellos ya lo mencionó también Ramiro, que lo estaba mencionando bastante porque coincidimos también con muchas de las cosas que voy a charlar. Los criterios del DSM-5, pero también hay otros que son los criterios de Europa, que son los utilizados en Europa, ¿verdad? Y vamos a ver específicamente que el espectro de las demencias es muy amplio. Desgraciadamente vamos a ver a la mayoría de nuestros pacientes, cuando llegan con un médico de un contacto inicial, va a poder transformarlo con Alzheimer, pero tenemos muchísimas, como son específicamente lo que es las frontotemporales, porque las frontotemporales ya se mencionó también, hay la variante logopédica, la variante conductual, etc. Pero también vamos a ver otras asociadas específicamente con Parkinson, como la de cuerpo de Lewy, y otras como la atrofia posterior, incluso la demencia vascular. Ojo, aquí vamos a ver que el problema del Alzheimer, como muchos de estos que han mencionado, es un problema diagnóstico. En vida solamente podemos llegar a que es un probable Alzheimer. Solamente cuando tengamos el criterio específicamente histopatológico, vamos a llegar específicamente a decir, esto sí es un Alzheimer. Porque tiene que reunir varios criterios también patológicos, que son, pues, específicamente la presencia de las marañas, las placas neolíticas, los cuerpos de Girano, la degeneración coprofílica, la degeneración granulovacular. Vamos a ver que aún teniendo estos datos, vamos a ver que el diagnóstico va a ser longitudinal. Vamos a ver que un paciente puede debutar con un problema físico, pero al rato va a desarrollar otro problema vascular o al rato va a presentar un problema también motor. O sea, o al revés, puede presentar un paciente que tenga un diagnóstico de Parkinson y al rato la mayoría de ellos, muchos, van a tener un problema también específicamente físico. ¿De acuerdo? Hay que seguir, por favor. Vamos a ver que estas diferentes patologías tienen síntomas en común. Y ese es el problema que van a tener los médicos de primer contacto. Pero vamos a ver aquí, y las grandes diferencias clínicas, biológicas y radiológicas van a ser lo que van a hacer la diferencia.
¿Por qué? Porque vamos a ver específicamente que en la parte clínica el personal tiene que haber sido, adiestrado para poder diferenciar una vascular de una Alzheimer de una de Lubin o de una de PIC, etcétera, etcétera. Los criterios clínicos son distintos y obviamente la parte biológica vamos a encontrar que también lo es. Vamos a ver que cuando simple y sencillamente tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo que es la presencia de proteína, la proteína precursora de beta-amiloide, la tau, ¿sí? Beta-amiloide, la tau fosforilada, y los cocientes entre ellas van a ser diferentes, específicamente entre lo que son las frontotemporales, las Alzheimer propiamente dicho, o las vasculares. Vamos a ver que además es muy común, como ya lo mencioné, que a todos este tipo de pacientes, a muchos de ellos, los encajonen en lo que es enfermedad de Alzheimer. Y entonces aquí vamos a encontrar dos cosas. Primero, los que son esporádicos, que son la mayoría, la vasta mayoría, porque de estos solamente el 5% van a ser genéticos familiares. Estos vamos a ver que los esporádicos van a comenzar después de los 60 años, por lo general. Y además, vamos a encontrar una asociación, en este caso en particular, con el gen de APOE4. Pero en cambio, cuando nosotros vemos las mutaciones que son directamente asociadas con lo que son las familiares o genéticas, vamos a ver que están relacionadas principalmente con la proteína precursora de beta-amiloide. Vamos a ver que están asociadas con ¿qué? Con las prefenilinas, tanto la 1 como la 2, y también vamos a ver que la proteína tau, como ya han mencionado aquí, es una de las proteínas directamente estudiadas. Hay dos casos específicos, dos casos no. Hay aquellos que hablan directamente de que todo es específicamente por la proteína beta-amiloide y las placas neurolíticas, y defienden a capa y espada este asunto. Y vamos a ver que no es así. Vamos a ver que también la fosforilación de tau, y ambas, y otras más, como la utilización de calcio, la utilización de la actividad de mitocondria, va a ser tremendamente demostrando un papel que es múltiple. No vamos a achacar solamente este punto a lo que es el problema de beta-amiloide y las placas neurolíticas. Aquí vamos a ver que entre el final del siglo pasado y el 19 se incrementaron las muertes relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Aquí quiero rescatar que a nivel de países industrializados, antes era la cuarta causa. Ahora vamos a ver que es la tercera causa en costes y en muerte en forma indirecta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver aquí también que algunas de esas comorbilidades que va a presentar el paciente, porque cualquiera de las personas después de los 60 años, el que los hipertensos, diabéticos, obesos, y para qué les sigue. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a existir múltiples patologías. Y esas patologías van a afectar específicamente este padecimiento. Ahora bien, estos casos, y en especial las hipertensiones no controladas, la obesidad, la hipercolesterolemia, va a dar una progresión muy acentuada de los trastornos cognitivos mayores. Y de aquí vamos a ver que en especial estas van a estar directamente asociadas con la evolución de las placas neurolíticas, con tau y otras alteraciones a su vez y al mismo tiempo con trastornos metabólicos. Sigue, por favor. Los aumentos del colesterol plasmático, vamos a ver por sí mismo esta presencia de APOE4, vamos a ver que va a influir directamente en la permeabilidad. Y esta permeabilidad va a afectar fenómenos tan especiales como es la barrera hematoencefálica. Vamos a ver que los estudios han demostrado que este padecimiento asociado
al COVID-19 y en especial aquel que está, ahora sí que estamos involucrando en el cacharro, lo que es la enfermedad de Alzheimer y los trastornos cognitivos mayores, van a compartir riesgos comunes, como son edad, sexo, hipertensión, diabetes, y en especial aquellas personas que van a manifestar o que presentan la polipoproteína 4. Y también al final de esa imagen mencionaba estrés oxidativo. Definitivamente eso. Pero, ¿qué con el coronavirus? Vamos a ver que es de la subfamilia ortocoronavirus, familia de los coronavirus, orden virales. Son muchísimos. Esto quiere decir que nosotros nunca hemos estado solos en la naturaleza. Nosotros tenemos en nuestro genoma grandes cantidades de secuencias virales incrustadas en nuestro DNA. No somos ajenos a esto ni a las bacterias, porque hemos vivido con ellos muchos cientos o miles de años. Aquí vamos a ver la estructura. En la parte superior izquierda vamos a ver una imagen, una figura, una representación de lo que es un coronavirus. Vamos a ver que tiene una estructura que más o menos presenta unos tamaños de 60 a 140 nanómetros, redondeada o elíptica. Si se fijan en la parte superficial de vamos a ver que por eso se llama coronavirus, porque presenta espinas o estípulas donde en estas vamos a encontrar una lipoproteína que es la F. Este virus, si nos acercamos más a él, desgraciadamente no traigo un indicador, pero vamos a ver que tiene también una capa lipídica. En su centro, además, va a tener una capa proteica. Ahora, estos se van a asociar con muchos otros virus en forma homóloga, como es el RAT-G13, el 12, el SARS-CoV-1, y se encontraron asociados primordialmente a murciélagos. Y vamos a ver que en el caso del SARS-CoV-2, el delito que dio al humano fue a través del pangolín. Ojo, es un mamífero, es un mamífero escamado que se encuentra primordialmente en Asia. Además, vamos a ver que este SARS-CoV-2 está relacionado e infecta al humano a través de muchas formas, pero vamos a ver que este virus está asociado con el SARS-CoV-1 y en especial el MERS-CoV-2, que fue un síndrome respiratorio también detectado en el Oriente. La diversidad genética y notable que tiene esto explica de alguna forma lo que es su capacidad recombinante elevada y cómo estos van a llegar y brincar de especie a especie hasta llegar al humano. Ahora bien, ¿cómo es? Aquí podemos solamente con esta imagen pasar las 3 horas, definitivamente. Pero aquí miren, hacemos una ampliación de lo que es ese spike, esa espina. Vamos a encontrar que en el extremo va a tener, como ya mencioné, la proteína S. Esa proteína S se va a asociar específicamente a un receptor muy específico que es el ECA2, ¿sí? O el AC2. Ese mismo está asociado con otros grupos de enzimas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es que van a realizar un cambio conformacional entre lo que es propiamente la proteína S de la espiga y va a permitir que se abra la membrana y que se internalice. Al internalizarse, esto sería más o menos como un sarcoma, que se interna el virus y ya dentro ahí se desnuda y comienza todo su proceso de infestación. Vamos a ver que, como lo mencionó aquí, hay un cambio conformacional de la proteína. Este va a facilitar, como lo mencioné, su fusión a las membranas. Recuerden que mencioné que en la parte superior izquierda van a ver una bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica es muy similar a nuestras capas lipídicas que se encuentran en nuestras células normalmente. Existen muchas rutas sugeridas para la entrada.
aquí comenzamos con la parte fisiopatológica. Aquí obviamente, a quien le va a dar mucho gusto va a ser Gloria Benítez. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos directos e indirectos van a tratar de explicar cómo es que penetra. La mayoría se habla primordialmente de la parte respiratoria, pero vamos a tener otras rutas que son probablemente las nerviosas, y aquí voy a rescatar 4 de las posibles explicaciones, que no solamente se van a dar a nivel de sistema nervioso o a nivel respiratorio. Vamos a ver específicamente que esto mismo, como les decía, el SARS el COVID está asociado específicamente a esos receptores ACE. Esos receptores ACE se van a encontrar en una gran vasta mayoría de tejidos, en especial respiratorios, riñón, digestivos y el sistema nervioso. Vamos a ver que se expresan muchísimo en las mucosas del tracto respiratorio, en la parte de la mucosa olfatoria, Gloria. Y vamos a ver también que aquí, vamos a ver que estas van a penetrar lo que es la placa cribiforme y van a llegar hacia el bulbo olfatorio, y de ahí van a migrar específicamente por el sistema nervioso central. Pero no es la única forma de hacerlo. Ya que sigue, por favor. Vamos a ver que esta va a llegar primordialmente, una de las máximas explicaciones, porque honestamente a estas horas del partido tampoco conocemos la historia normal de la enfermedad. Vamos a ver que de ahí podemos pasar a cortezas como la piriforme, la infralímbica, a ganglios basales, a núcleos del rapé y al mesencéfalo. Si se fijan, tenemos una relación de lo que es la parte olfatoria, pero además tenemos una correlación con otras áreas del sistema nervioso, donde obviamente ese nervio, así como otros periféricos, que puede ser el hipogloso, que puede ser el facial, que puede ser también el vago, van a hacer que puede penetrar. Vamos a ver al rato cómo también que este tipo de padecimiento llega también a lo que es la parte del tubo digestivo. Y el tubo digestivo, obviamente, tendremos una relación directa con el nervio vago, ¿de acuerdo? La presencia de calor en la circulación, aquí comenzamos a ver, si llega al organismo, obviamente va a llegar a la circulación. Y si llega a la circulación, ¿por dónde es que va a penetrar? Por los endotelios. Vamos a ver que hay pacientes que han muerto, se analizan histopatológicamente y también por fluorescencia, y se descubren en estos endotelios que por la presencia de virus. Ahora recordemos lo que mencioné hace rato, la barrera hematoencefálica. Es un fenómeno, ¿por qué? Porque está constituida por lo que son los epitelios vasculares, por lo que son las barreras específicamente por especialización de membrana y por los pies de las células gliales. O sea, no solamente es una entidad, es un fenómeno complejo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que en este caso de esta patología, esta presencia de ese virus en los endotelios va a dañar específicamente estas y va a hacer que penetre y que después tenga contacto con las células gliales, como lo voy a mencionar en un rato más. Ahora bien, la infección con células endoteliales es lo que va a provocar la ruptura de capilares, y esta ruptura de capilares va a provocar las famosas hemorragias o infartos que presentan nuestros pacientes. Otra ruta de entrada es sobre las células inmunitarias. Si llegaron a la parte respiratoria, si llegaron al tubo digestivo, júrenlo que van a llegar a linfocitos y a monocitos. Y estos obviamente tendrán que migrar, y estos serán también una vía de entrada para el sistema nervioso central. Modos potenciales de infección, que lo mencioné, a través del nervio olfatorio. Los nervios craneales también, como es el hipogloso, el facial, el glosofaringio, el vago, y de allí su diseminación transináptica o contigua a otras regiones del sistema nervioso. La vía hematógena a través de la infección a las células endoteliales que van a
van a tener, pues la mayoría de las células tiene ese tipo de receptores, y si llega ese tipo de receptores, obviamente le va a infectar, ¿de acuerdo? Y vamos también ahí a ver la siguiente, que es la ruta de las células inmunes. Ahí el virus primero afecta las células endoteliales, las epiteliales, y de allí llegará a nuestras células como son los linfocitos, los monocitos, etc. y de la propagación. Y por último, un mecanismo autoinmune. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los efectos? Primordialmente se han achacado específicamente en la parte respiratoria. Aquí voy a ubicar primordialmente el voló área de trabajo, lo que es la parte del sistema nervioso central. Vamos a ver que en un estudio se indicó que el 36,4% de los infectados presentaron manifestaciones neurológicas. ¿Y cuáles eran estas? Cefaleas, anomias, ageusias o disgeusias. Eso es típico de este tipo de padecimiento del COVID. En Italia, fíjense, aquí es cuando comienza a hacer la asociación entre envejecimiento y el problema de tener más de 60 años. ¿Cuál va a ser? Esas personas de más de 70 años tenían 31.2 casos más graves de infección, y estos ocurrieron primordialmente en adultos mayores, en comparación con una población en general. Vamos a ver que una de esas razones, ¿cuáles serían? La respuesta a una respuesta inmune lenta, porque genéticamente nuestros sistemas genéticos e inmunológicos declinan con la edad. Vamos a ver que va a haber un incremento de la inflamación y la enfermedad, como yo lo mencioné, neurodegenerativas como son diabetes, hipertensión, algunas patologías cardíacas o pulmonares. ¿Sí? Ahora bien, en el Reino Unido, durante la evolución de esta pandemia, se nos informa que esas personas mayores presentaban, además de condiciones médicas, condiciones sociales. ¿Qué es lo que nos indica? Que hay una estrecha relación entre lo que son estos fenómenos, los sociales y los biológicos. Ahora, este trabajo que les mencioné, que se publicó hace 10 meses, rescata la resiliencia de nuestros sistemas de salud. Ojo, esto es muy importante. Eso es lo que le decía al inicio de la presentación de este simposio. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos podemos evaluar y reflexionar en nuestra actividad, en lo que corresponde no solamente a lo que es el Alzheimer, sino ahora, tras una pandemia, ¿qué tenemos que hacer? La que sigue. Ahora bien, vamos a ver que hay ciertos factores etiológicos con respecto a los receptores AC2, y muchos de estos van a ser marcadores proinflamatorios. Y aquí comienzo ahora sí a hablar de lo que son la cascada inflamatoria de TNF, alfa, IL-1, IL-6, etcétera, las pro y antiinflamatorias. Pero además, vamos a ver que estas van a tener una relación también muy interesante, porque si les mencioné que van a atravesar la barrera hematoencefálica, obviamente van a tener contacto con las células diarias. Y si tenemos una interacción con las células diarias, vamos a tener interacción con las células de microglia. Y esas células de microglia no son otra cosa más que los macrófagos de nuestro sistema nervioso. Y aquí vamos a ver una estrecha relación entre lo que son la sintasa de óxido nítrico, en especial la inducible y además la constitutiva, pero también la mitocondrial, para encontrar incrementos de, en este caso, marcadores, Raúl, como son la presencia de especies reactivas derivadas del nitrógeno, nitratos y nítricos. Pero además vamos a encontrar otras cosas, como es la lipoperoxidación, como son varias otras que se enuncian en lo que es el estrés oxidativo. Alimenta esto, obviamente, la propia patología de la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Los principales efectos: estimulan la astrobiosis. Y luego, después de esto, vemos activación microbial. Obviamente, si hay activación microbial, vamos a encontrar que cascada neuroinflamatoria. Esto va per se
y en distintas regiones las actividades corticales. Y de aquí ahora sí pensemos en las ejecutivas, el hablar, el diseñar, el planificar, el hablar. Y posteriormente vamos a ver que estos virus van a incrementarse en la cascada que mencioné de citocinas, el F, y el E1, y el E6, y el E2, y el E12, etc. Y obviamente vamos a ver una pérdida y agregación de las proteínas, tau, beta-amiloide, ¿sí? Etc. Ahí sigue, por favor. Según los datos, vamos a ver, son limitados, que hay una posible inclusión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es encefalopatía isquémica hipóxica, porque además, si tenemos un compromiso vascular, obviamente tendremos una isquemia. Si tenemos una isquemia, vamos a tener una actividad hipóxica tóxica. ¿Y qué va a causar? Una disfunción cerebral debido a la combinación de muchos factores. O sea, esto es multifactorial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los síntomas clínicos pueden incluir, como ya les mencionaba, el dolor de cabeza, la disfonía, el trastorno mental y ahora sí, delirios, desorientación, pérdida de conocimiento. Porque, como les mencionaba, no solamente está ubicado en una zona. Acuérdense que les menciono también que estos están directamente relacionados con la parte prefrontal y sistema límbico. Además, vamos a ver que el riesgo genético de APOE, como lo menciono aquí, es especial para la enfermedad de Alzheimer, incrementaría la neuroinflamación. Vamos a ver que hay una activación, como lo mencioné, de microglia, pero además va a haber una relación específicamente con proteínas asociadas al citoesqueleto, ¿de acuerdo? Y al factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a ser un disparador de muchas corrientes, en especial de citocinas. ¿De qué sigue? En esta imagen tenemos hacia la izquierda lo que es propiamente lo que es la APOE, la activación de la microglia y obviamente lo que es la presencia de los virus. Y obviamente vamos a encontrar hacia la parte superior en azul la cascada de las citocinas y ciertos factores. Estos van a dañar lo que les mencionaba, la barrera hematoencefálica, y de ahí la penetración al sistema nervioso. Posteriormente este saldrá porque también el sistema nervioso puede propagarse a muchísimas áreas. Vamos a ver aquí que si se une su receptor en el epitelio respiratorio y parénquima pulmonar, esto vamos a encontrar muchísimos problemas con estos pacientes de enfermedad de Alzheimer. Acumulación de placas beta-amiloide, fibrillas, y van a permitir esto el depósito de muchísimas partículas virales en distintos estadios severos de lo que es el COVID. Ok, y vamos a ver que aquí en general y más específicamente los resultados directa e indirectamente de esta infección viral, ¿qué es lo que nos dicen? Van a indicarnos que al final el paciente va a tener una sepsis, una hipoxia, reacción de citocinas, insuficiencia multiorgánica. Y además, esto van a ahora sí que cotejar la parte clínica con el resultado de las autopsias. Pero ahora sí, por último, ¿qué es lo que ha ocurrido con la parte social? ¿Qué es lo que ha ocurrido con nuestros cuidadores? Definitivamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que no solamente fueron relegados, fueron olvidados. Los sistemas dirigidos a nuestros pacientes, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, dejaron de existir. El paciente se encontró solo. Pero dejen del paciente que se haya encontrado solo, los familiares. ¿Sí? Vamos a ver que la preocupación que tenían los familiares quedaron solamente, ahora sí, con todas las fuerzas que tenía la propia familia o el propio cuidador. Y vamos a ver que aquí nuestros trastornos directos e indirectos, y en especial los psiquiátricos, se incrementaron enormemente en esta pandemia, y en especial con este COVID-19. Por favor. Vamos a ver que 26.32 de los pacientes
manifestaron cambios neuropsiquiátricos. Además, se correlacionaron positivamente con la gravedad de los síntomas. Les mencionaba, si por un lado, tanto el COVID como Alzheimer serán personas adultas del género femenino, etcétera, etcétera, que lo mencioné. Ahora sí, vean que esto, además de no tener este tipo de pacientes, la reducción en un contacto social, las faltas de actividades estimulantes y además vamos a ver el incremento de patologías neuropsiquiátricas o neuropsicológicas. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos van a decir muchas cosas. Y esas cosas además están directamente relacionadas con la cancelación definitiva de los programas de atención que se dio a los pacientes en cualquier horario, ¿de acuerdo? Y además los servicios de atención domiciliaria fueron también cancelados. Aquí hablo específicamente que muchos se fueron llevando ahora sí que a residencias, pero vamos a ver que nuestra población, en especial en México, esto no ocurre así. Son muy pocos los que tienen la capacidad económica de tener un paciente en un asilo o en una residencia para adultos mayores. Pero además, vamos a ver que nuestros cuidadores no están capacitados. Vamos a ver que en Europa, en Alemania, en Francia, en España, tienen que tener un curso de algunas semanas, no sé, 30 o 40, para que sean cuidadores. Aquí, imagínense con nuestros cuidadores que no sabían qué hacer. A rato quien sufrió primordialmente más fue nuestro cuidador. Y tenemos nosotros datos en nuestra tinta de trastornos cognitivos y de la memoria de que nuestros cuidadores, muchos de ellos fallecen en este proceso. Sí. Y al final vamos a ver que lo que se les sugería a este tipo de pacientes son una serie de actividades, estilos de vida saludable, estudios de metaanálisis nos dicen que durante ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que entre los cuidadores y los pacientes de demencia tenían que tener distintas actividades por sí mismos, no solamente de cuidados propios, sino también de tener recreaciones que eran imposibles de tenerlas. O sea, nuestros pacientes no solamente no pueden asistir a consulta, no podían salir a un parque, no podían salir a ningún lado, ¿de acuerdo? Y además, esas actividades de rutina, ahí sí es donde un cuidador no sabía qué hacer porque no estaba listo para realizarlas. Y eso ocurre en otros países de Latinoamérica. Pero además vamos a ver que las actividades de esparcimiento, pues también eran unas. Conclusiones. Este estudio revela que existe una estrecha relación entre la fisiopatología del SARS-CoV-2 y la enfermedad de Alzheimer. Nuestros datos muestran que la gravedad de esto va a contribuir no solamente a la enfermedad de Alzheimer, sino a desarrollar otro tipo de neuropatologías. Vamos a ver que este tipo de virus es y tiene un alto poder neuroinvasivo. Ya vimos que por vías nasales, de ir a nervio olfatorio, o bien a nivel gastrointestinal, vago o facial o hipogloso, puede llegar al sistema nervioso. De hecho, llega. Vamos a ver que también de esto nos va a causar un incremento en la neuroinflamación, en el estrés oxidativo, y esto va de la mano con la neurodegeneración. Y por último, el contexto social es indispensable. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de una infección más el problema neuropsicológico y neuropsiquiátrico. Por lo tanto, es importante mejorar los lugares de residencia, ya sea familiares o los asilos o residencias para adultos mayores, y potenciar las actividades y reducir el estrés y aumentar para nuestros pacientes y nuestros adultos mayores